¿Cómo? ¿Que nunca has hecho un traje de baño? Eso se acaba hoy. Soy Damar de Damar Studio y hoy vamos a coser juntas el traje de baño Cari. Este patrón está calientito, recién salido del horno. Tiene 4 versiones y aunque lo hice pensando en distintos tipos de cuerpo, es imposible encasillarnos en un patrón. Todos los cuerpos son diferentes y la mejor forma de sacarle todo el potencial a este patrón y a todos los patrones de costura que tengas es haciendo una muselina, es decir, una versión de prueba y ajustándolo a tu medida. Utiliza una franela vieja de jersey, algún retazo de tela elástica que tengas. Te prometo que no te vas a arrepentir. Pero bueno, ¿están listas? ¡Manos a la obra! Voy a estar trabajando hoy con la versión A del patrón, no reversible, pero forrado. Si lo quieres hacer reversible, el proceso de costura es exactamente el mismo. Voy a utilizar una máquina doméstica común y silvestre. No necesitas una máquina especial para hacer traje de baño y eso te lo voy a mostrar hoy. Yo ya corté mis piezas. Tengo la pieza número 3 cortada en espejo en la tela principal y en espejo en mi tela de forro. Tengo también la pieza 1 cortada al doblez en la tela principal y en la tela de forro. La pieza número 2 cortada al doblez en la tela principal y cortada al doblez en la tela de forro. Y la pieza número 8 cortada solamente en la tela principal. El elástico que voy a estar utilizando es de 6 milímetros. Recomiendo que sea un máximo de 1 centímetro, como máximo. Si pueden, utilicen uno que sea especial para traje de baño, ya que es el que les va a soportar el uso, el sol, la sal, el cloro. Entonces, empecemos. Vamos a empezar con los amarres. Vamos a unir la entrepierna del forro, dejando unos 2 centímetros en el medio abiertos. Y la entrepierna de la tela principal completa. Y voy a coser el top solamente en los costados, enfrentando los derechos. Este es un super tip. Si lo van a hacer forrado, córtenle al forro unos 2 o 3 milímetros de cada lado. Un poquitico nada más. Eso va a evitar que se vea por afuera una vez volteemos la pieza. Ok. Yo voy a utilizar un tricot o un zigzag de 3 pasos para probar. También puedo utilizar un zigzag normal sin ningún problema. Lo importante es que te permita el estiramiento, que no sea una puntada recta. Enfrentando los derechos de la parte inferior del traje de baño, voy a coser toda la entrepierna. Aquí tengo el top, lo que voy a hacer ahora es introducir mis amarres y colocarlos en su lugar. Voy a utilizar un imperdible, ya que mi top es bastante angosto. La idea es que no quede ningún espacio vacío entre el amarre y el top, que quede bien unido. Voy a coser por aquí y voy a aprovechar y voy a colocar mi elástico. Y voy a coser con zigzag estirando el elástico a medida que coso. Ok, ahora lo que voy a hacer es enfrentar los derechos para cerrar los costados. Y ahora cosemos ambos costados. Ya lo cosí, ahora comienza lo más complicado. Bueno, complicado entre comillas, es lo que puede ser más confuso en la guía. Vamos a empezar identificando cuál es el delantero de la panty. En este caso sé que es el delantero por los piquetes que tiene en el centro, los piquetes donde va el top. En el top es fácil identificar cuál es el escote y cuál es el costado. El escote es el de la línea recta y el costado es el de la línea curva. Entonces voy a enfrentar los derechos con mi panty, solo con la panty delantera, uniendo las muescas que hicimos.
y colocamos todo el top en su lugar, solo en la tela principal. Aquí tengo la cintura de mi panty ya con el top. Ahora, es muy buena idea que hilvanen esto y se lo midan también. Aquí tengo mi delantero, sé que es mi delantero porque están superpuestos y aquí tengo mis piquetes. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el delantero del forro. Sé que es el delantero por los piquetes y lo voy a traer acá, como haciendo un sándwich sin coser todo esto. Todo esto se va hacia adentro. Y voy a coser todo el borde jalando a medida que coso. Jalo y coso. Así hasta darle la vuelta a todo. Igual vamos a la máquina y lo ven mejor. Fíjense, aquí voy jalando y enfrentando. Esto lo dejo allá adentro, eso no lo voy a tocar. En el patrón yo propongo elástico solo en la parte posterior de la versión A y B. Entonces voy a ubicar aquí mi elástico de costado a costado y voy a coser estirando esa parte. Y ya eso sería prácticamente todo. Ya estamos listos. Ahora vamos a ubicar el orificio en la entrepierna. Acá está. Y vamos a empezar a voltear todo por ahí. Con paciencia, sin apuro. Miren que es bastante para un huequito. Si lo están haciendo forrado, pueden facilitarse este proceso dejando el orificio en el costado y no en la entrepierna, porque en la entrepierna es mucho más chiquito, en cambio en el costado pueden hacer un orificio un poco más grande y como es forro y no es reversible, entonces no importa. Ahora solo queda cerrar nuestro orificio con puntaditas a mano y aquí pueden cerrar también. Déjame cortar esto. Yo le voy a hacer un nudo empujando el orillo hacia adentro y le hago un nudo de modo que no quede como el orillo suelto, a pesar de que no se va a descoser. Ya estamos listas. ¿Vemos cómo quedó? Me gusta mucho esta tela. Pero es que ya no me emociona. ¿Saben cuántos he hecho para poder hacer este patrón? Tengo muchísimo. Ahora solo necesito una playa cerca. Estoy un poquito jodida, nada más un poquito. Eso de vivir en Alemania y hacer traje de baño no cuadra. Pero bueno, al menos al río. Qué triste. Si lo superponen más, pueden cerrar más el escote. Igual si lo superponen menos, pueden abrirlo más. Uno nunca sabe. Así que ahí pueden jugar con eso también. Y bueno, ahora es tu turno. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, escríbeme. Si quieres ver más videos como este, dale like. Y si lo haces, por favor, etiquétame. Nos vemos en la próxima.